desde el negro más oscuro de la humanidad. Canto con la fuerza de los pueblos y su identidad. Canto desde el fuego de la lucha por la dignidad. Canto por la sangre de los ojos que nos sanarán. Canto para denunciar que el nunca más no era verdad. Canto por los muertos que se fueron y no volverán. Canto sin sosiego porque nada los devolverá. Canto por Gustavo y por los días que ya no verá. Entre tanta noche y entre tanta muerte. Sean todos muy bienvenidos a una nueva edición de La Esquina del 6, acá por Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Están escuchando este programa que es La Esquina del 6, podcast radial que hacemos por este lado Jaime y por el otro lado Sebastián. Una nueva semana ya en noviembre, entrados en primavera, y donde han pasado varios temas durante la semana. Apareció este representante que tiene Sebastián Piñera con las comunidades indígenas allá en la zona de la Araucanía. Vamos a ver de qué se trata todo eso. ¿Cómo está ahí, Sebastián? Hola Jaime, acá una nueva semana. Ya no recuerdo el capítulo de la edición de este programa, me parece que vamos en el número 29, Correcto, 29. Desde que comenzó la pandemia, y ya cumpliendo hace rato ya un año del estallido social y con la clara votación del plebiscito que ocurrió el 25 de octubre, el cual fue un rotundo 80-20 para la apruebo. Así que en eso estamos, en plena primavera y con varias discusiones por delante a nivel social nacional. Sí, pues, Seba, y como todas las semanas, y nuestros oyentes y amigos que escuchan este podcast a través de la radio y a través del internet, saben que en general siempre tenemos un invitado, y esta semana tenemos un invitado súper especial, que es el profesor Jaime Baza, abogado constitucionalista, que nos va a estar comentando acerca de la Constitución. ¿Cómo está, profesor? Hola Jaime, ¿qué tal Sebastián? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por darnos estos minutos, regalarnos estos minutos. Sabemos que su agenda es súper ocupada y bueno, día sábado que estamos grabando, en la mañana igual fue un poco complejo. Así que estamos súper agradecidos por su presencia. Oiga, profesor, bueno, queríamos partir esta conversación un poquito cargándonos de un epitafio de su libro que salió hace poco, que es Chile Decide, por una nueva constitución, que tiene que ver con este malestar social, asociado también al malestar constituyente. ¿Quién podría hablar acerca de este parangón entre el malestar social y el malestar constituyente? Mira, efectivamente en el libro lo que trato de explicar es cómo fue que la revuelta popular que está ahí en octubre del 2019 termina traduciéndose a través de un proceso constituyente, ¿verdad? Cómo es que distintas demandas sociales que han estado latentes y presentes en la historia reciente del país, ¿verdad? De manera permanente, pero también de manera insatisfecha, demandas que todavía están ahí sin respuesta satisfactoria, se encuentran en octubre, se encuentran en el estallido, ¿verdad? Sobre todo por esta provocación a la que nos invitan las estudiantes secundarias de Santiago, y cómo es que todo esto significa finalmente que hay un malestar social que tiene una raíz, que tiene una causa importante en la Constitución, que la Constitución es parte importante del problema, y que por lo tanto enfrentar ese malestar social que está en la base de las distintas demandas sociales supone pensar una nueva Constitución, supone pensar una nueva forma de convivencia política, de convivencia social. Por eso esta idea, ¿verdad?, de que hay una relación entre el malestar social y el malestar constituyente, porque ya no es solamente un malestar que nos incomoda, sino que ahora es un malestar que produce algo y que nos lleva a pensar en nuevos horizontes para nuestra sociedad. Profesor, podríamos hacer un análisis también con el resultado final de este plebiscito, ¿cierto? Donde tuvimos un fuerte apoyo hacia la opción apruebo, casi 80-20, si es que, digamos, redondeamos las cifras. Esta cifra podría ser un indicativo también
de que la sociedad o la ciudadanía reaccionó a este malestar y lo transformó en este poder constituyente también. Claro, es un 80-20 bien particular, porque primero es muy significativo que sea 80%. Generalmente en este tipo de plebiscitos los resultados son más estrechos. De alguna manera la propia élite nos estaba empujando a pensar que Chile era un país muy dividido, muy polarizado, casi como si las opciones fueran 50 y 50. En algún momento incluso se llegó a dudar de si iba a ganar la convención constitucional o la mixta. Y el hecho de que sea 80-20, primero demuestra de que Chile no está polarizado, ¿verdad? Hay una manifestación de voluntad popular muy clara, muy contundente, en favor de una nueva forma de convivencia social. Eh, y por otro lado, más allá de la contundencia de ese 80-20, yo creo que es súper importante poner el acento en dos, podríamos decir, novedades que hay entre esta votación del 25 de octubre y las últimas votaciones que tuvimos el año 2017. Y es que vimos cómo aumentó la participación electoral en los sectores populares, en las comunas populares, y cómo aumentó la participación electoral en la juventud, sobre todo en los rangos etarios bajo los 30-35 años. Esos dos fenómenos, sumados a la idea del 80-20, dan cuenta de que Chile efectivamente cambió. El hecho de que la revuelta haya estado en el centro de la discusión política durante el último año nos hizo despertar, ¿verdad?, a muchos, y de alguna manera tomar conciencia del protagonismo que tenemos. Votar es importante, se pueden conseguir cambios importantes votando, no solamente marchando, no solamente protestando, también, pero también votando. Y yo creo que ese es un aprendizaje muy significativo del plebiscito del 25 de octubre y que yo creo que tenemos que ser capaces de proyectar a las elecciones de constituyentes el día 11 de abril. Profesor, somos, o sea, esta convención constituyente es adelantadísima en el tema de paridad de género, ya adelantadísimo en eso. De hecho, antes de que se diera el mismo plebiscito, ya estaba, meses anteriores, ya estaba como eh, sostenida esta propuesta que levantó el movimiento feminista con mucha fuerza a nivel nacional, pero sin embargo no ha ocurrido lo mismo con el tema de los pueblos originarios. Ha causado mucha crispación, ha sido difícil de alguna forma reservar escaños para los pueblos originarios. En ese sentido, aún mantenemos de alguna forma una distancia enorme con los pueblos originarios, porque también ellos, y no hablo a nombre general, pero una parte de los pueblos originarios de alguna forma también no están muy de acuerdo con estos mecanismos de participación que se le está prácticamente imponiendo. Según su análisis comparado de otras constituciones, otros procesos similares, ¿qué ve usted en lo que está ocurriendo al interior de nuestro país, de nuestra sociedad? Esta famosa cohesión social, donde todos nos consideramos chilenos un poco a la fuerza y no hay un reconocimiento hacia los pueblos originarios. ¿Qué está ocurriendo en nuestro país? Usted habla de un cambio. ¿Hacia dónde está cambiando la sociedad chilena con respecto a nuestra relación con los pueblos originarios? Mira, es bien interesante la pregunta, eh, porque pone de manifiesto de alguna manera la tensión que hay en ese 80-20 del que hablábamos recién. Yo tengo la impresión de que el pueblo de Chile no tiene un problema con los pueblos originarios, ni mucho menos con el pueblo mapuche. De hecho, uno de los íconos de la revuelta han sido las banderas del pueblo mapuche. Es la élite la que tiene un problema con el pueblo mapuche. Es la élite la que se niega a reconocer escaños para los pueblos originarios, para la constituyente. Eh, y ahí yo creo que como ciudadanía, como pueblo, quizás debiéramos hacernos una pequeña autocrítica
de por qué no hemos podido empujar con fuerza la demanda por los escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constitucional, como sí lo hicimos en su momento para que la constituyente fuera paritaria. Entonces, efectivamente, los pueblos originarios están dando esta pelea, la están dando un poco solos. Hay ahí una pequeña autocrítica que hay que hacer probablemente, pero lo que me parece más significativo, lo que me parece que es la cuestión de fondo, es los pueblos originarios han tenido una centralidad importante en la revuelta, ¿verdad? Sobre todo simbólicamente, la presencia de las banderas, ¿verdad? Eh, pero ha sido la élite la que ha estado sistemáticamente oponiéndose a su reconocimiento. Y esto creo que es importante ponerlo sobre la mesa porque el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios es una cuestión que está pendiente hace décadas. Esto se viene discutiendo desde los 90. Entonces, algo pasa eh, que a pesar de que hay demandas importantes sentidas por la población, eh, la institucionalidad no logra reconocerlas, no logra recogerlas, no logra avanzar en el sentido que el pueblo de alguna manera demanda. Y esto ocurre no solamente con los pueblos originarios, ocurre con un montón de demandas sociales que se han ido levantando en el último tiempo, que han demorado muchísimo en concretarse y otras que derechamente están todavía pendientes. Ahora, yo creo que efectivamente se vienen procesos de cambio social importantes, pero estos cambios no son automáticos, ¿verdad? Eh, no podemos olvidar que llevamos 30 años de un régimen político que neutraliza la voluntad popular, pero además llevamos casi 50 años desde el golpe de Estado. Esos 17 años de dictadura configuraron de alguna manera la forma que tenemos de entender nuestra convivencia política, nuestra convivencia social, que se proyectan ciertamente sobre la transición a la democracia, ¿verdad? Los últimos 30 años, y que de alguna manera se interrumpe, ¿cierto? Una normalización que se interrumpe con la revuelta de octubre de 2019. Y creo que ahí tenemos ciertamente un desafío importante, porque como los procesos de cambio están abiertos, ¿verdad? No se han cerrado, no tienen un horizonte de cierre, como están abiertos, como están en curso, el desafío consiste precisamente en darle contenido a lo que estamos haciendo. Y una de las cuestiones en las cuales ciertamente el contenido está abierto es en la forma en la que la población mestiza de nuestro país se va a relacionar con los pueblos originarios y cómo los vamos a reconocer finalmente como un pueblo, ¿verdad? Igual a otro. Eh, tenemos que ser capaces de sentarnos a la mesa como iguales, no en esta lógica vertical, medio colonialista, donde la población mestiza de alguna manera se esconde detrás del Estado de Chile, eh, que se relaciona con los pueblos originarios desde la represión, y ser capaces de vernos mutuamente como pueblos que estamos en iguales condiciones, ¿verdad? Como pueblos que tenemos derechos políticos y que tenemos derecho a ejercer esos derechos políticos. Profesor, sobre el mismo tema, una noticia actual, de hecho, un día aparece en el mostrador, donde este senador Buenchumilla habla acerca de que, bueno, este martes se votaría el tema de los escaños reservados en el Congreso, en el Senado, el cual sería un quórum de 2/3. Y habla acerca de estos escaños reservados sin padrón especial. ¿A qué se refiere con ese tema, sin padrón especial? Esto es una de las cuestiones que ha estado en discusión, porque eh, si se aprueban los escaños reservados, eh, cuando una persona, un votante, se acerque a la mesa receptora de sufragios, ¿verdad? A la mesa donde le toca votar, le van a preguntar, ¿por quién quiere votar? O sea, ¿usted quiere votar por los escaños reservados o quiere votar eh, por los 155 en el distrito de la población mestiza, digamos? Y ahí la forma como de identificar al elector puede pasar por dos alternativas, puede ser de dos formas distintas. O tenemos un listado de las personas que votan para los escaños reservados, un padrón electoral separado, distinto, o usamos el criterio de la autoidentificación, ¿verdad? Las personas que se sienten integrantes de algún pueblo originario pedirán la cédula correspondiente para votar por los escaños reservados.
Un poco esa es la lógica. Si se levanta un padrón electoral, una lista electoral de personas que pueden votar por los escaños reservados, o derechamente este criterio se deja a la autoidentificación de cada una de las personas que va a votar ese día. Nos están escuchando acá en la esquina del 6 a través de la radio comunitaria Extremo. Este podcast radial que hacemos por este lado Jaime, por el otro lado Sebastián, y hoy con la grata invitación del profesor Jaime Baza. Nos vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta seguimos conversando. Del 88 un pueblo entero se movilizó, levantarse temprano, había que votar, derrocar al tirano y a su junta militar. Haciendo largas filas el pueblo sufragaba con la esperanza de que todo iba a cambiar. El 6 de madrugada se anuncia la noticia y ya celebraba el nuevo triunfo popular. Pero de nada sirvió porque 20 años después seguiremos amarrados por la ley del Pinochet. Las ISAPRES en salud, también nuestra educación y AFPs. El circo continúa, cambian los payasos, pero todo sigue igual. Senadores vitalicios, senadores designados y fama recacha, sistema binominal. Lágrimas de cocodrilo, lloró Patricio Elwin cuando leía el informe RT. Parece que olvidaba que hacía 20 años él y la DC al ejército llamaron a tomarse el poder, derrocar a Lupe con un golpe de estado y la matanza después. Preso y torturado, el pueblo fue traicionado otra vez. Economía moderna, tratados comerciales, libre competencia y acuerdos bilaterales son las fórmulas fascistas de la clase dominante que nos encamina en una vida repugnante. Ya no son las metralletas ni corruptos militares, ahora nos reprimen con reformas laborales. Seguirá la explotación del hombre por el hombre mientras nos planteemos destruir el nuevo orden. Seguiré también cantando contra toda esta basura. La famosa democracia es la nueva dictadura. Hoy las multinacionales son los centros de tortura capital. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Ellos los pueden buscar en su Facebook, Extremo Comunitaria. Y a nosotros en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nuevo Aurora Medios, la esquina del 6. Sebastián, tú tenías unas preguntas que hacerle al profesor Baza. Sí, tengo unas preguntas con respecto a algunas propuestas que han nacido, profesor, con respecto a una discusión que no ha estado en la agenda pública que tiene que ver con el reglamento. Por ahí salió ya una propuesta, no se puede que existan otras, yo la verdad es la única que conozco hasta el momento, del profesor Sebastián Soto. Y a todas luces pareciera ser que emula mucho lo que se da en los procesos legislativos. Puede ser que esté un poco errado en eso, pero la verdad era como bastante, procesos bastante circulares, ¿ya? Profesor, con respecto a estas propuestas que están naciendo, que tienden un poco a burocratizar el proceso, que tratan de quizás optimizar de mejor forma las discusiones y los acuerdos, pero por otra parte se alejan de la participación ciudadana y lo que las comunidades puedan entender por este proceso, que es primera vez que lo vamos a realizar. ¿Qué problema hay con estas propuestas tan técnicas, tan complejas, profesor, con respecto a esto? Claro, esta es una cuestión súper técnica, súper fome,
pero es al mismo tiempo una de las batallas más importantes del proceso constituyente. Mira, ¿de qué estamos hablando? Después de la elección de abril, donde elijamos a los integrantes de la Convención Constitucional, se va a instalar la Convención Constitucional, se van a juntar a empezar a trabajar. Y lo primero que tienen que hacer después de elegir a su presidente es redactar un reglamento. ¿Mm? Y en ese reglamento se va a regular la forma en la que la Convención Constitucional funcione. Ese reglamento tiene que contemplar varias cuestiones distintas. Por ejemplo, tiene que regular cómo va a participar la ciudadanía del proceso constituyente. Tiene que regular cuántas comisiones va a tener la Convención Constitucional. Tiene que regular, por ejemplo, en última instancia, quién va a escribir materialmente la Constitución como resultado de todas las discusiones que se den al interior de la Convención. Alguien que tenga que ir sistematizando ese trabajo. Y dentro de esas cuestiones que tiene que definir, el reglamento de la Convención Constitucional tiene que establecer un procedimiento, ¿verdad? Un procedimiento para la escrituración, para redactar la Constitución. Las etapas. Primero esto, después esto otro, después lo siguiente, y así. Y en ese sentido ya se están empezando a presentar algunas propuestas, principalmente desde la academia, ¿verdad? No del mundo político, porque esta es una decisión que va a tomar la Convención Constitucional, pero ya desde la academia se están presentando algunas propuestas. Y una de las primeras, que viene presentada por uno de los abogados que representó a Chile Vamos, a la derecha, en la comisión técnica del año pasado, efectivamente propone un tipo de procedimiento circular. Esto quiere decir donde el proyecto de nueva constitución va y viene muchas veces de la comisión al pleno, de la comisión al pleno, de la comisión al pleno, varias veces, con la idea, entre comillas, de limar asperezas, ¿verdad? Y siguiendo un esquema muy parecido al esquema que tiene el proceso legislativo, ¿verdad? El procedimiento a través del cual se redacta la ley hoy en día. ¿Y cuál es el problema que tiene esta cuestión? Primero, un proceso, mientras más curvas tenga un proceso de redacción de la norma, mientras más pliegues, mientras más circular sea, más posibilidades hay de que operen los arreglines, las cocinas, ¿verdad? Porque todas estas curvas son siempre oscuras, son siempre opacas. Tienden a estar un poco alejadas del escrutinio popular, tienden a estar alejadas de la posibilidad de que sean transmitidas transparentemente, por ejemplo, por el canal de televisión que pueda tener la Convención Constitucional. Y sigue efectivamente el diseño del reglamento legislativo, sigue el procedimiento legislativo en otro aspecto que yo creo que es muy importante, y es que el proceso legislativo no contempla participación ciudadana, prácticamente de ningún tipo. Entonces ahí ya hay dos grandes problemas que yo ya he identificado, que lo señalé en algún seminario recientemente, levantando una propuesta distinta. Yo creo que el proceso para redactar la nueva constitución tiene que ser lo más simple posible, ojalá lineal, identificando etapas con claridad, de modo tal de que una vez que se cumple una etapa, se avanza hacia la etapa siguiente y no se retrocede, no vuelve a la etapa anterior. Primero para darle confianza a la ciudadanía de que las decisiones que se tomen en la Convención Constitucional van a ser decisiones definitivas, que no se van a revisar. Y en segundo lugar, para darle la mayor transparencia posible al procedimiento de redacción de la nueva Constitución, de modo tal de que la ciudadanía pueda no solamente seguir el proceso a la distancia, sino que especialmente pueda participar. Mientras más sencillo, mientras más lineal sea el procedimiento para redactar la nueva Constitución, más fácil va a ser para la Convención Constitucional identificar aquellos puntos dentro del procedimiento en los cuales puede participar la ciudadanía de manera activa e incidente. Por el contrario, si el procedimiento es muy enredado y tiene muchas vueltas, esa participación ciudadana se va a terminar neutralizando
precisamente porque al volver el procedimiento a una etapa anterior, te saltas de alguna manera la participación que había tenido la ciudadanía. Como te decía, esta es la primera batalla de la Convención Constitucional. Esto ya está en marcha y es súper importante que la gente empiece a interiorizarse y a comprender qué es lo que está en juego. Profesor, en esa misma línea de la participación ciudadana y también un poco enlazándolo también con la ciudadanía, que también puede ser parte de este proceso, porque hasta el momento se están dando varias discusiones para que los independientes puedan participar con mayor fuerza, haciendo listas y también bajando un poco la cantidad de firmas, ya no presentándola en los notarios, más bien solamente teniendo la clave única. Con respecto a esto mismo, profesor, con respecto a la ciudadanía, su participación, según su punto de vista, ¿cómo debería ser esta participación ciudadana en este proceso que se está abriendo constituyente? Mira, yo creo que esta es probablemente la clave para la legitimidad del proceso constituyente, porque de alguna manera es la que permite vincular el carácter representativo de la Convención Constitucional con las formas con las prácticas políticas que hemos estado protagonizando desde la revuelta. La Convención Constitucional va a estar integrada por representantes, los vamos a elegir el día 11 de abril, pero sabemos ya que con la representación no basta, no es suficiente la representación. Entonces necesitamos institucionalizar, implementar formas de participación ciudadana que incidan en el proceso de redacción de la nueva Constitución, pero sobre todo, creo yo, que se consoliden de cara a lo que viene después de la redacción de la nueva Constitución. Porque una vez que la nueva Constitución esté redactada, hay que implementarla, hay que defenderla. Y para eso también vamos a necesitar mucha participación ciudadana. ¿Cuál creo yo que es la clave? Primero, esta forma de organización popular que hemos visto en los cabildos tiene que ser permanente. Permanente para la discusión constituyente, pero también para lo que viene después. Y esa discusión que se genera en los cabildos tiene que articularse con el trabajo que haga la Convención Constitucional, para lo cual es fundamental no solamente que los sectores sociales, los distintos sectores sociales puedan elegir a sus representantes y puedan elegir bien, puedan formar listas, ¿verdad?, etcétera, sino que además que puedan participar activamente de la discusión que se está dando en la Convención Constitucional. Para eso, yo creo que es fundamental que la propia Convención Constitucional contemple los espacios para que la ciudadanía participe activamente, para que concurra a los debates en las comisiones temáticas, en el Pleno, para que pueda presentar proyectos de redacción constitucional en el formato de la iniciativa popular de ley, y para que pueda exigir de sus representantes que se vinculen permanentemente con los territorios, que generen actividades de discusión constitucional en los territorios, para que esos insumos puedan ser llevados formalmente a la Convención Constitucional y puedan ser incluso sometidos a votación. Yo creo que el ciclo político que se inicia, probablemente el año 2022 o el año 2025, se va a caracterizar muy probablemente por ser una democracia representativa, pero con una alta participación ciudadana y con un empoderamiento de los gobiernos locales. Y para que eso ocurra, es fundamental que esta forma de organización política que hemos visto en los cabildos y en las asambleas territoriales se mantenga presente, se articule con la Convención Constitucional, pero también que se proyecte hacia lo que viene después de que esté redactada la nueva Constitución. Gracias, profesor. Recordarle a todos que están acá en sintonía de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial, escuchando acá el podcast radial que hacemos por este lado, Jaime, por el otro lado, Sebastián, y hoy con la invitación especial del profesor Jaime Baza. Nos vamos a ir a una pausa musical y a la vuelta vamos a seguir conversando.
de año nuevo, como fantasmas merodeando por el pueblo. Desde la selva la candona habían bajado a liberar sus territorios usurpados. Su rostro oculto detrás de una capucha, reivindicando aquella antigua lucha. Y en este pueblo del sureste mexicano resucitaba la leyenda de Emiliano. Buscan su espacio construyendo autogobierno. Muchos amigos han quedado en el camino, mujeres, niños, indios y campesinos, pero detrás de toda esa gente se escucha fuerte la voz del insurgente. Los rebeldes caminan ya sin miedo, el puño en alto levantando sus dos dedos. Con mucha fuerza viven su reforma agraria, van sembrando la semilla libertaria. Zapata, viva su rebeldía, vivan los indios y el pueblo organizado, desde la selva se escucha su llamado. Viva Chiapas, viva su autonomía, viva Zapata, viva su rebeldía, vivan los indios y el pueblo organizado, desde la selva se escucha este llamado. Justicia, tierra y libertad. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Ellos nos pueden buscar a través de su Facebook, Extremo Comunitaria, y a nosotros en nuestros canales en internet de YouTube y Spotify. Nueva Aurora Medios, la esquina del 6. Profesor, yo tengo una pregunta con respecto a el quórum, este famoso quórum de 2/3, que ustedes en algunos lugares lo han llamado como contramayoritario. La pregunta va en el sentido es que si este quórum en la Convención Constitucional podría generar, como lo describe usted en alguna parte, un resultado a lo mejor más legítimo, o tal vez al revés podría frenar las reformas que podrían ser catalogadas como más progresistas. Mira, el quórum de 2/3 es probablemente una de las peores, o sea, es de los problemas más relevantes, más significativos que tiene el proceso constituyente. No es necesariamente una trampa, pero puede eventualmente generar el efecto de una trampa. Mira, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que el quórum de los 2/3 hay que entenderlo en conjunto con la idea de la hoja en blanco, ¿verdad? Son cuestiones que no pueden entenderse por separado. ¿Por qué? Cuando estamos reformando una constitución, es decir, cuando la hoja ya tiene algo escrito, el quórum de 2/3 funciona en defensa de lo que ya está escrito, de modo tal de que quien quiere reformar la Constitución tiene que llegar a un quórum muy alto, ¿verdad? Y podría eventualmente ganar la votación, pero perder porque no alcanza a llegar al quórum. En ese sentido, claro, un quórum contramayoritario que termina generando un efecto veto en favor de quien protege el texto que ya está redactado. Pero como en el trabajo de la nueva Constitución no hay nada previamente escrito, ¿verdad? Como la hoja está en blanco, ese quórum de 2/3 funciona para todos los sectores políticos por igual, porque no hay nada que defender de lo que ya está escrito, porque la hoja está en blanco. Esto en principio, teóricamente, podría generar el efecto de anular esa posibilidad de veto, porque todos los sectores políticos van a poder recurrir, entre comillas, al veto. Entonces, eso de alguna manera neutraliza
lo que hemos visto que ha hecho principalmente la derecha durante los últimos 30 años, protegiendo la Constitución del 80. De esta manera, claro, las condiciones para la deliberación constituyente van a ser, por lo tanto, un poco distintas a las condiciones de la deliberación legislativa. Ahora, esto es algo que puede funcionar así, como yo lo estoy describiendo, pero también puede que no funcione de esta manera. Va a depender, creo yo, principalmente, primero, de la buena fe y de la honestidad con la cual los distintos sectores políticos participen del proceso constituyente. Y en segundo lugar, va a depender muy especialmente de los resultados de las elecciones del mes de abril, cuando elijamos a los constituyentes a quienes van a integrar la Convención Constitucional. Porque claro, si el sector más duro, más reaccionario y que defiende la Constitución del 80 obtiene un porcentaje importante, el proceso constituyente se nos pone cuesta arriba. Y el punto es que tenemos que ser conscientes de que ese sector existe. El punto está en que debe tener la representación que merece y no más, cosa de que las condiciones de la deliberación puedan ser efectivamente democráticas. Ahora, el otro elemento importante que se cruza con esta conversación es la participación ciudadana. Mientras más activa esté la ciudadanía participando de los procesos de redacción de la nueva Constitución, menos probabilidades tenemos de que alguien invoque esta suerte de derecho a veto en contra de la democracia, en contra de la nueva Constitución, porque no hay que olvidar que somos el 80% quienes queremos nueva Constitución, y ese 80% tiene que manifestarse en las elecciones del mes de abril. Profesor, dentro de lo mismo, me surge la duda. ¿Este mecanismo del quórum de 2/3 tiene algún tipo de parangón a nivel latinoamericano en las redacciones de constitución que hemos tenido más cercanas, como la de Colombia, Bolivia o Venezuela? ¿Existió este quórum en algún punto? ¿Se ha validado en otro país del mundo que usted me pueda explicar? Sí, efectivamente el quórum de 2/3 es una cosa rara, pero no es tan rara. La Constitución de Bolivia se redactó por una asamblea constituyente que se sometió a este quórum de 2/3, y lo mismo ocurrió en Sudáfrica, ¿verdad? La constituyente sudafricana que redacta la nueva constitución también trabajó bajo el quórum de 2/3. Y en principio ambas instancias constituyentes lograron redactar nuevas constituciones, y por eso te decía yo que esto puede funcionar eh, en términos democráticos, puede terminar funcionando bien, porque ha funcionado bien efectivamente en otros países. Si el punto está en que no podemos separar ese proceso de redacción de la nueva constitución de la participación ciudadana y la fiscalización de la ciudadanía para evitar que estas trampas, ¿verdad?, generen efectos antidemocráticos. Profesor, con respecto a esto mismo que estamos conversando sobre los 2/3, también hay que leer o hilar muy fino, que son algunas tácticas que están planteándose en el camino, y una de ellas también, una táctica bastante llamativa, es el hecho mismo de que la votación, se está planteando la votación final, ¿ya?, de esta convención constituyente, que también caería en esto mismo de los 2/3, que hasta el momento ha sido planteado por sectores de derecha, pero esto es tan así, tenemos que estar claro que puede ser un peligro esta votación final de 2/3, donde queda la participación ciudadana y la votación en un plebiscito de salida. Este es un cerrojo que se nos está tratando de imponer con una táctica de los sectores conservadores. Sebastián, mira, esta es la votación final de la nueva constitución en la Convención Constitucional por un quórum de 2/3 fue discutido en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019 y fue expresamente descartado. Fue expresamente descartado. Los sectores conservadores que hoy día quieren, ese 20% que quiere todavía defender su constitución, están tratando de imponernos la idea de que
la coherencia del texto requiere de una votación final con un alto quórum en la Convención Constitucional. Pero esta sí que es una trampa. Esta es una avivada inaceptable que neutraliza toda la potencia transformadora que tiene el proceso constituyente. Porque la diferencia significativa está en lo siguiente. Las votaciones parciales de los distintos contenidos que pueda tener la nueva constitución en la convención constitucional van a configurar combinaciones de 2/3 distintas, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? No todos los 2/3 que voten a favor de poder judicial, gobierno, derecho a la salud, a la propiedad, etcétera, van a estar compuestos por los mismos votos. Van a haber muchos votos cruzados. Lo hemos visto en el último tiempo. De modo tal de que los 2/3 que voten a favor de las redacciones parciales de la Constitución en la Convención Constitucional no van a ser siempre los mismos. Por lo tanto, el tercio que pierde no siempre es el mismo. Pero si la votación final, pero si se exige una votación final en la Convención Constitucional por 2/3, tú le estás entregando a un tercio en particular, que tiene nombre y apellido, la posibilidad de boicotear todo el proceso constituyente. Y ese tercio no es el que esté a favor de, no sé, el medio ambiente o da lo mismo. Ese tercio final es la derecha, la extrema derecha, la derecha fascista, la derecha civil que trabajó para la dictadura militar, la derecha del 20% que defiende su constitución. Esa es la gran trampa que quieren meter entre gallos y medianoche al proceso constituyente. Y es inaceptable. Es inaceptable, entre otras cosas, porque, primero, fue expresamente descartado cuando se acordó este itinerario constituyente. Y, en segundo lugar, es impresentable que lo estén poniendo ahora sobre la mesa como si se tratara de una propuesta ingenua que de buena fe busca la coherencia del texto constituyente para evitar contradicciones. Hay muchas formas distintas de asegurar que las normas jurídicas no sean aprobadas con contradicciones. La votación final de 2/3 no busca darle coherencia final al texto. Eso es una mentira. Nos están mintiendo en la cara, pero descaradamente. La votación final de 2/3 busca restituir el poder de veto a la derecha para evitar que la Convención Constitucional redacte una constitución muy distinta de la que tenemos hoy día. Yo creo que ahí es donde tenemos que estar particularmente alertas, porque si esto termina aprobándose, el proceso constituyente va a fracasar, salvo que nos vaya muy bien en las elecciones del mes de abril y logremos tener una mayoría abrumadora en favor de una nueva constitución, abrumadora en favor de los procesos de cambio social que estamos protagonizando. Profesor, quiero irme en esta conversación hacia el lado de los derechos fundamentales y cómo estos se han visto afectados por el modelo neoliberal que es el modelo que, digamos, nos está rigiendo en estos minutos acá, tanto político como económico y socialmente. Según usted, de estos derechos, ¿cuáles son, o vislumbra usted que van a ser las discusiones claves en esta constituyente? Mira, yo creo que el gran problema que tenemos en Chile con la constitución de la dictadura en lo que se refiere a derechos fundamentales se traduce en dos cuestiones. Primero, los derechos hoy día en la constitución están entendidos solo desde el individuo, ¿verdad? Como si la persona existiera con independencia del resto de la población, ¿verdad? Una persona aislada y no en comunidad, ¿verdad? Los derechos fundamentales se ejercen en comunidad, no se ejercen solo individualmente, porque incluso el ejercicio individual de los derechos fundamentales genera efectos en el resto de la comunidad. Ese es un problema. Y el otro problema es que parte importante de los derechos fundamentales, especialmente de aquellos derechos que le dan forma a la vida cotidiana de las personas que vivimos de nuestro trabajo, que somos la gran mayoría, se encuentran mercantilizados. Entonces, derechos tales como salud, educación, vivienda y seguridad social
están radicalmente entregados a las leyes del mercado, de modo tal de que derechos que se supone son universales terminan siendo segmentados y segregados en virtud de la capacidad de pago que cada uno de nosotros tiene. Y ese, creo yo, es el principal desafío del proceso constituyente, que es democratizar los derechos fundamentales, arrebatárselos al mercado para garantizar efectivamente no solamente una titularidad universal, sino también un ejercicio universal de los derechos fundamentales. Y además que aquí está la causa del malestar, ¿cierto? Las grandes demandas sociales que venimos arrastrando durante los últimos 30 años son estas: salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad social, agua, medio ambiente, igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, pueblos originarios, etc. Este es el gran problema social de los últimos 30 años. Aquí está, por lo demás, el proyecto político de la dictadura. Hay que recordar que el capítulo, el artículo 19, donde están los derechos fundamentales, prácticamente no tiene reforma desde el 80. Los derechos fundamentales de hoy día son los derechos fundamentales de la dictadura todavía. Y ahí está la fuente del malestar, y ahí está también, por tanto, el gran desafío de la nueva Constitución. Gracias, profesor. Sebastián, bueno, ya nos estamos acercando al último bloque, pero nos toca irnos a una pequeña pausa musical, así que vamos a esa pausa y luego volvemos con el último bloque acá de la esquina del 6. Estamos de vuelta acá en la esquina del 6 a través de Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Recuerden que ellos los pueden seguir en su Facebook, Extremo Comunitaria, y a nosotros, nuestro podcast, en nuestros canales de YouTube y Spotify, No Aurora Medios, la esquina del 6. Este día estamos grabando con el profesor Jaime Baza y hablando acerca de la Constitución y de lo que se nos viene a futuro con este proceso constituyente que empezamos a abrir acá en Chile después de ese recordado 80-20 en la votación del plebiscito de hace poco, ¿no? Profesor Sebastián, ya estamos acá en el último bloque y me gustaría pedirles a ambos una reflexión respecto a lo que se viene con el proceso, partiendo usted, profesor Jaime.
Muchas gracias, Tocayo. Eh, bueno, el proceso constituyente que estamos viviendo es parte de este proceso de cambio social. Eh, la nueva constitución es parte de la solución, pero no es toda la solución, ¿verdad? No es una solución mágica a todos los problemas que tenemos como sociedad. Entonces es muy importante que seamos conscientes de que nos jugamos parte importante de los cambios que hemos venido demandando en el último tiempo con la nueva constitución, pero también tenemos que ser conscientes de que no es suficiente, ¿verdad? Hay que seguir organizadas, hay que seguir movilizados. Después de la nueva constitución viene todo el desafío de implementar la nueva constitución, de modificar las leyes que sea necesario modificar, de defender los avances que eventualmente podamos conseguir en ese texto y por lo tanto mantener los brazos arriba es clave para que este proceso de cambio social sea exitoso. Y aquí me quiero colgar de lo que han dicho las pancartas, ¿verdad? Los lienzos de la revuelta en el último tiempo. Nos costó tanto encontrarnos, ojalá no nos soltemos nunca más. Y ese nunca más es de verdad. Ojalá no nos soltemos nunca más. Sebastián, respecto al mismo tema del que hablaba el profesor. Claro, bueno, como dice el profesor, nos costó tanto agarrarnos para empujar y luchar, que claro, en la misma línea del profesor, también sostengo que es muy importante seguir generando discusión ahora que estamos un poquito más sin las restricciones sanitarias en nuestras comunidades, en nuestros barrios, seguir en esa senda de discusión, no restarnos al proceso y nada, seguir generando los cabildos, las asambleas territoriales que se han venido realizando. Sabemos que hay un reflujo, que hay un decaimiento, pero la idea es seguir los poquitos que puedan articularse, seguir dando estas discusiones y también agradecer a todas las personas que de alguna forma participan en estos espacios y además también al mundo académico también que se está haciendo parte también y súper interesante el hecho de que la academia no quede solamente ahí en esas restricciones o en esas oportunidades que a algunos no más pueden acceder, sino también recorrer los barrios y bueno, el profesor Jaime ha dado cuenta de eso y otros más, y un sinnúmero de personalidades que se han caracterizado por su participación en distintos espacios. Profesor, no me puedo quedar sin hacer esta pregunta. ¿Se ve más usted como un constitucionalista, digamos, participando en la convención, o más como un asesor? No, mira, yo tengo muchas ganas de ser candidato a la Convención Constitucional. Estoy trabajando para eso. No lo he dicho públicamente porque me parece un poco desubicado andar levantando nombres antes de hacer la pega, pero estoy haciendo ese trabajo de juntarme con organizaciones políticas, sociales, sobre todo. He estado en varios cabildos, en varios territorios en este último tiempo. Y sí, me gustaría mucho terminar de alguna manera este proceso de la revuelta y todo eh, desde la Convención Constitucional. Sí, sería un honor para mí además representar todo lo que hemos estado haciendo. Ya, pues, profesor, ahí vamos a estar apoyándolo, ha llegado el momento entonces. Bueno, gracias. Bueno, gracias a usted por darnos estos minutos en esta conversación que hacemos acá todas las semanas en la esquina del 6, tratando de aportar un poco en la discusión del cotidiano, ¿no? Pero en esto que se nos viene, que es la Convención Constituyente, pero también lo que está pasando a nivel político y social en el país, en nuestras comunidades, en Viña del Mar, en Reñaca Alto, en Nueva Aurora, en donde estemos. Así que, por nuestra parte, ya ha sido todo por esta semana. Ha sido una muy grata conversación con el profesor Jaime Baza y también con Sebastián. Así que nos estamos despidiendo. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias, Jaime, Sebastián, por la invitación. Encantado y cuando quieran podemos volver a juntarnos. Muchas gracias. Gracias a usted. Sebastián, unas palabras de despedida ya. Nada, agradecerle al profesor Jaime y también a las personas que están escuchando nuestro podcast, decirles que pueden hacer comentarios también en YouTube, eso nos sirve harto para el algoritmo, para aumentar las visitas
Y también que nos pueden escuchar en Radio Extremo, y también agradecer a la gente de Radio Extremo en Reñaca Alto que está retransmitiendo este programa por su señal. Ya pues, estamos entonces viéndonos en una nueva edición de La Esquina de 6. Ustedes saben, ya lo dijo el Sebastián, a través de la Radio Extremo, la 96.1 FM del dial. Y también, porfa, déjenos un me gusta y compartan en nuestros canales de YouTube y Spotify, Nueva Aurora Medios, La Esquina del 6. Hasta una nueva emisión de este podcast, La Esquina del 6. Chao, 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 profesor. Chao, Sebastián. Nos vemos. Chao. Chau, chau.